recordar el ayer a través de los poemas hechos de todo corazón y dar la esperanza de un mañana mejor a través de nuevos poemas creados y escuchados por usted ayer y hoy. Hola, muy buenas tardes. Verdaderamente padres, padrísimas tardes. Hoy se celebra una persona que ha influido muchísimo en su vida, sobre todo en el lado positivo. Hoy es Día del Padre y hoy a esa personaje que festejamos es papá. No sé si usted se acuerde cuando era un niño y empezaba a tener uso de razón, es decir, hilaba las frases y casi siempre eran dirigidas, a mamá primero, ¿no? La mamá es quien le arrulló a usted en el vientre de su mamá, pero usted se inspiraba mucho cómo hablaba papá, cómo caminaba papá, en sus actos, todo absolutamente. El primer gran héroe que tuvo, el primer gran ídolo que usted tuvo en su corazón y en su mente fue papá. Usted sí se acuerda que decía, cuando yo sea grande, quiero ser como papá. Se referían a cuando fuera un niño, pero más que nada cuando fuera un adulto. Quería seguir el ejemplo de papá. Por eso es que en este día queremos hablar no solamente del papá de antaño, de aquel papá entrado en años, viejecito, maduro, mayor, papá joven, el papá moderno ahora. Esta mañana nos pusimos a leer un artículo muy bonito de Rafael Robles de el TEC de Monterrey y coincidimos totalmente con él en lo que es el papá moderno. Por lo regular, criticamos los seres humanos a personas que no actúan a como debían de actuar. Y nos llama la atención. Pero, ¿por qué no mejor fijarnos en tantos héroes? No anónimos. Usted los tiene en casa. Y ese es papá. El papá moderno no es solamente aquel que provee de lo económico, de lo material, que sostiene el hogar, aunque ahora también lo comparte la mujer con el hombre, las parejas que trabajan, él y ella. Pero creo que usted se acuerda que antes el papá era el de toda la carga. Pero también antes papá era el que hacía el trabajo físico, fuerte, difícil de la casa. No solamente trabajar, sino que había que mover un objeto pesado, había que sacar fuerzas y allí estaba papá. Y a mamá le dejábamos, los hombres de antes, las tareas hogareñas, delicadas, el aseo de los hijos, la educación de ellos, ir a la junta de la escuela, etcétera, etcétera. Pero hoy en la actualidad, y estamos y coincidimos totalmente con Rafael Robles, en la actualidad hay papás modernos, hombres, no machos, modernos,
que se ocupan de peinar a su niña o niñas, de ponerle los calcetines, de bañarla, que se ocupan de platicar con ella, con la niña, de la sexualidad, que están muy pendientes, pero también papás que hacen el trabajo doméstico, lavan, planchan, hacen la comida, y no porque sean papás solteros, sino por ayudar a la mamá, que a veces se ocupa en trabajar o que es mucha la carga para ella. Esos son los papás de hoy, y muy románticos y muy amorosos. Nosotros tenemos en la familia un yerno que realmente es un ejemplo. Gracias a Dios llegó a la casa. Es el hijo hombre que nunca hemos tenido. Pero así como nosotros, hay miles, hay millones de hombres que tienen en la familia a un papá moderno. Y no se les quita masculinidad. Y no dejan de ser hombres. Realmente son papás ejemplares, extraordinarios. Por eso hoy recordamos con mucho cariño a aquellos papás que la gran mayoría ya no están en la tierra, están en el cielo, se fueron derecho, están con Dios. Son esos papás ejemplares, pero para beneplácito de una humanidad, hay papás de actualidad, papás de hasta 18, 20 años de edad, 25, 30, etcétera, etcétera, que nos ponen la muestra de que hay papás que son la esperanza de que el mundo funcione mejor. Vaya responsabilidad que tienen los papás hoy en su día. En primer lugar, que sean felices. Es la responsabilidad de papá ser felices. Y de nosotros los hijos, la responsabilidad es homenajearlos, hacerlos que se sientan bien. Hay papás que, pues la verdad de las cosas, es cierto aquel dicho, padre no es el que engendra, sino el que cría, el que guía, el que predica con el ejemplo. Y hay muchos. Dijimos que vaya tarea tan difícil la de ser papá, responsabilidad de que el papá sea constructor de generación de mejores seres humanos. Desde niños, la gran mayoría de los papás están al pendiente psicológicamente de la conducta de sus hijos. No nada más de la manutención, sino que de guiarlos. Por eso es que nosotros no solamente reprobamos, sino que volteamos para otro lado. Cuando hay algún machista, muy poquitos, se están acabando afortunadamente, que cuando les preguntan en una charla de cantina o en una reunión, ¿y tú cuántos hijos tienes? Y ellos con una ironía, con una pedantería, dicen, ¡ja, ja, ja! ¿Cuántos hijos tengo? ¿En cuál barrio? ¿En cuántos barrios? No, 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 no. ¿De qué sirve tener muchos hijos que usted procreó? ¿De qué sirve tenerlos si no los atiende? Muchas veces ni sabe cómo viven, ni sabe si vive. Pero presume de que es un macho y que tiene muchos hijos. A esos verdaderos papás que ya están en el cielo y a los que están aquí en la tierra y contribuyen a que los hogares sean más felices. Claro que hay papás desobligados, hay papás que se inclinan por los vicios, pero hay papás jóvenes sobre todo. Yo creo que usted que nos escucha en casita tiene algún hijo que es papá y mamá a la vez y también que la quiere mucho a usted como mamá. Son seres humanos maravillosos. Por eso a los papás
que van empezando una responsabilidad, que duermen con sus hijitas en medio de ellas, que le dan mimos y cariño, caricias toda la noche, que las duermen, que se levantan a peinarlas y que la despiertan con besos, la llevan a la escuela, etcétera, etcétera. Ese es el papá moderno de los muchos que hay. Bueno, vamos con otros temas, pero teníamos que empezar con el abrazo a papá. Hoy en el Día del Padre. Caray, no sé qué estará, y lo comentábamos con Antonia del Rocío, quien nos dio una muy emotiva sorpresa a las 4:30 de la mañana, cuando estaba esperando que despertáramos para darnos un abrazo tan tierno, un abrazo tan bonito, y que nos puso una fotografía donde nosotros teníamos 17 o 18 años de edad y una dedicatoria tan hermosa donde nos dice: a ti, papá, que eres mi guía, mi inspiración, mi compañero de aventuras. Qué bonito es que, sin merecerlo, nos diga cosas tan bonitas una hija. Eso lo vimos y lo vivimos hoy en carne propia, pero también por teléfono desde la madrugada. Comenzaron las otras dos hijas que tenemos, una en Mexicali y otra en Caborca, a darnos por teléfono verbalmente muestras de cariño. Y todavía, a las 5 de la mañana que salimos a caminar un poquitito por nuestra colonia y las colonias vecinas, y que Dios se hace presente y mandó un regalo para todos los papás de el Valle del Mayo. Un aire tan fresco, tan agradable, tonificante y vivificante. Nos mandó, hagan de cuenta, millones de coolers o aires acondicionados que allá en el cielo encendió y nos acariciaba no nomás el cuerpo, la cara, no nomás nuestra piel, no nomás nuestra sensación de bienestar, nos acusaba el espíritu, y dijimos: este es un regalo en el Día del Padre para Dios. Nuestro agradecimiento porque mandó eso para sus hijos, los papás del Valle del Mayo. Lo que hicimos fue irnos al monte, a los montes, al campo, y ver el desarrollo de las flores de todos los colores, de todos, y que viéndolas, olfateándolas, más el aire rico que hacía, todo eso obra de Dios. Creo que es un compromiso para todos los hombres, no los machos, aclaro, a los hombres, a los seres humanos, varones. El compromiso es, con ese regalo que hoy Día del Padre Dios nos envió, es tratar de superarnos y tratar de darles todo nuestro inmenso cariño a los hijos. Y a los hijos que algún día van a ser papás o ya lo son. Cuando muere papá, siempre uno se lamenta que se vaya, se lamenta que muere. Pero creo que a usted también le ha pasado. Dice uno: yo le di mucho cariño a papá, pero pude haberle dado más. Pude haberme portado mejor. Puede darle mayores satisfacciones. Y cree uno que no le dio lo suficiente. Yo creo que sí se lo dio. Pero también creo que cuando papá ya está en el cielo, que no está aquí, hay que dignificar el nombre, la imagen de él, procurando ser no mejor que papá, porque eso va a ser imposible, pero sí algo que se parezca a como era papá. Y recordar tantas cosas bonitas, buenas, que papá le daba.
de todo corazón, feliz Día del Padre a ustedes. Esperamos con este tema no haberlos detenido mucho, pero sí vale la pena hablar de papá. Y estábamos viendo que en Sonora se vivió este fin de semana la peor jornada. Ayer tempranito, junto con nuestra compañera de aventuras y de comunicación, Antonia del Rocío, nos pusimos a ver esto. Ayer amaneciendo y hoy también la peor jornada de fin de semana que ha vivido Sonora. Ayer 41 muertos y 434 casos de COVID-19, 22 hombres y 18 mujeres. Totalizaron 41, 23 fallecidos en el estado de Sonora. En Obregón 5, en Hermosillo 3, en Nogales 3, en Navojoa 2, en Agua Prieta 2, en Guaymas 1, en cada uno de estos municipios, San Ignacio Río Muerto, Cananea y Echojoa. Continúa Sonora en color rojo. Sí, en zona de alto riesgo. Pero el día de hoy continuaron tantos fallecimientos. Lo decimos con respeto, con cariño, acompañando en su pesar a quienes han perdido a un ser querido. Y el semáforo en rojo, máximo riesgo, continúa no nomás en Sonora, en toda la República Mexicana. ¿Qué es lo bueno? Muchos pasaron de rojo a amarillo y en 17 estados están en color distinto al rojo. Pasaron a color naranja, otros a amarillo. En rojo continúa el estado de Sonora. Ayer, junto con nuestra compañera Antonia del Rocío, leímos unas declaraciones de la gobernadora de Sonora, nuestra gobernadora Claudia, y de la alcaldesa de Hermosillo. Se pronunciaron por muchos casos de COVID-19. Pero ayer, al menos, antier en la noche y ayer en la mañana, esto es peor que el coronavirus. Al menos 4 muertos, 3 lesionados y varios vehículos incendiados fue el saldo que dejó un enfrentamiento armado entre 2 grupos delictivos en la heroica Caborca, Sonora, que no durmieron. Muchos enfrentamientos entre esos grupos, horas de miedo y tensión, sábado en la noche y al amanecer del domingo en la madrugada. En muchas balaceras en muchas calles de Caborca. También hubo un incendio a una gasolinera, arrojaron una bomba, tiroteos en todas las calles, en fin, la gente no durmió. Y otro tema, comerciantes y locatarios de los pequeños abarrotes, los abarrotitos, los changarritos y en los mercados están en un momento muy difícil, bastante difícil. La pandemia ha hecho que se restrinjan la hora de cerrada de los establecimientos comerciales. Y la violencia, yo le preguntaba a Antonia del Rocío que sin haber ejercido la carrera de psicóloga, así como usted, amiga, o usted, amigo, son psicólogos naturalitos. Le preguntábamos a Antonia de El Rocío, porque hoy tuvimos el reporte de que hubo muchos tiroteos en los Estados Unidos, pero muchos, con muertos, con heridos. Y le dijimos, bueno, ¿y esto por qué, mija? En un país
tan adelantado económicamente como es Estados Unidos, con tanto poderío, pero ¿por qué tantos hechos violentos? Y nos decía, hay que acordarnos de nuestra amiga Edna, que la pandemia ha hecho estragos en el comportamiento de nosotros y que la pandemia ha hecho que en nosotros surja ese otro yo, un otro yo que esperamos, porque todos lo tenemos, un otro yo muy bueno, muy bondadoso. Esperamos que le llamamos el simio, el chango, el otro yo, que sea bueno y no que sea un ser malévolo donde se meta el demonio muy fácil. Parece ser que en Estados Unidos, nos decía Antonia, eso está pasando. Y no nomás en Estados Unidos, decía Toñita, también en varias partes del mundo, Pero también ejecutaron a un joven en fraccionamiento privado de el Real en Rosa, y allá un joven de 23 años de edad fue ejecutado. En el fraccionamiento se llama Privados del Real. 23 años de edad este joven. Y en Hermosillo, en la semana, buenas noticias, en la semana, dice Tránsito Municipal de Hermosillo, bajó la movilidad en la gente, en las calles. Qué bueno, qué bueno, porque Hermosillo tiene un lugar muy primerísimo en cuanto a fallecidos debido a la alta movilidad. Ahora bien, en el Valle del Yaqui, el sábado mataron a una persona. Su cuerpo tenía signos de violencia y varios balazos. Y como resultado de las balaceras y los hechos violentos de antenoche y ayer en la mañana, arrojaron 10 cadáveres sobre la carretera internacional saliendo de Caborca rumbo a Sonoita, como a unos 6-7 kilómetros allá. Y este grupo de 10 personas que fueron tiradas, válgame el término, en la carretera, se supone que fueron levantadas la noche del viernes en Caborca, fueron y los arrojaron ya muertos en la carretera. Hubo personas que vieron el momento donde los arrojaban. Hubo una violencia tan marcada en la heroica Caborca. Murió por error, por estar en el lugar equivocado. Fíjense en qué lugar equivocado estaba. Él estaba en su hogar y entraron unos posibles sicarios y creyeron que en el hogar de este joven vivía a la persona que ellos querían victimar, y le dispararon. Los presuntos sicarios se equivocaron de casa, y este joven que murió, joven porque no llegaba a 50 años, tenía 21 años trabajando en la Universidad de Sonora, allá en Caborca. Vimos la participación de luto y las condolencias que le dan a toda la comunidad universitaria. El dólar ayer en la madrugada amaneció a 22 pesos 61 centavos. Luego, la violencia. Asesinan a 6 miembros de una familia en Celaya. 2 eran menores de edad y hubo 5 lesionados más. En total, 9 personas fallecieron en hechos violentos allá en Celaya, Guanajuato. Entre los fallecidos hay 3 mujercitas. Pero también en el estado de Jalisco,
encontraron 75 bolsas con restos humanos. Y respecto a los hechos de Caborca, que es la tierra que nos vio nacer, platicamos con muchas gentes, jóvenes y mayores de edad, gente de Caborca muy trabajadora, muy disciplinada, muy productiva, gente joven y gente vieja también. Y el clamor general es: Caborca no merece lo que le está pasando. Es el sentir, y claman la ayuda de los 3 niveles de gobierno, de el municipal, el estatal y el federal. Pasando a otros temas, anoche en la Ciudad de México volvió el boxeo, pero sin aficionados. En un set de TV Azteca pelearon con las debidas protecciones el vaquero Navarrete contra Uriel López, con toda la protección sanitaria que ordenó el Consejo Mundial de Boxeo, sin gente en las arenas, en un set de televisión y con cubrebocas los dos beligerantes. Y otro tema, y hoy domingo, Día del Padre, los panteones van a estar cerrados. Es un sacrificio por los papás que están con vida todavía. Creo que los papás que están en el panteón sepultados allá en el cielo, desde allá van a pedirle a Dios porque cuide a los papás que están con vida. Por eso, para protegernos, evitar que nos juntemos tanto y que se rompa la sana distancia, nos decía desde hace 3 días el doctor Díaz Félix de Salud Pública Municipal, que es una manera de cuidar a los que viven. Las madres buscadoras localizaron, este es otro tema, las madres buscadoras localizaron un horno crematorio clandestino. Esto fue en una parte que está cerquita de Magdalena de Quino. Es a 40 kilómetros de Magdalena de Quino, en La Cebolla, un horno crematorio clandestino. Ahí encontraron ropa que se le había quitado a los que calcinaron. Encontraron restos de huesos también. Por eso volvemos al comentario que hace rato hicimos junto con Antonia del Rocío. ¿Qué nos está pasando? Satanás, el chamuco, el diablo, se meterán tanto. No lo deje que entre. Acuérdense lo que decíamos cuando éramos niños. Vale más la campanita de Dios que la del diablo. Habemos millones más de buenos que unos pocos de malos. A ellos se les metió el diablo. Ciérrele, ciérrele usted las puertas. Y estábamos leyendo unas declaraciones del presidente municipal de Caborca, que pide desesperadamente, Librado Macías se llama, el apoyo de los 3 niveles de gobierno, porque dice que se les está saliendo de control los crímenes, la violencia. Se refirió a que allá en Caborca más de 100 automóviles con hombres armados dentro de ellos incendiaron vehículos, establecimientos, casas. Y dijo, se nos está saliendo del control. Y dijo alguien, ya se le salió y hay que retomar el rumbo. Hoy nos fuimos con nuestra compañera Antonia y vimos el reporte que en Navojoa
hubo 3 personas fallecidas. En Echojoa hubo 2. Y que hay 21 casos de coronavirus nuevos. Entonces, a cuidarnos mucho, pero bastante, ¿eh? Y no se les olvide también que las elecciones ya meses más adelante, poquito tiempo más adelante, van a estar a todo lo que dan. Por eso usted tiene preparación, tiene criterio y ha recibido en sus casas eso que se llama orientación. Entonces, fíjese muy bien y a la hora de oír acusaciones, a la hora de oír reclamos, usted haga su propio juicio, ¿eh? Y estábamos leyendo, volviendo al tema del coronavirus, 19 muertos en Sonora. Nos llamó la atención que entre los muertos por coronavirus figura un jovencito de 17 años de edad. De los 19 fallecidos, 12 hombres y 7 mujeres. Van 569 decesos de personas. Y hace rato hablábamos de la violencia en Estados Unidos. ¿Por qué dijimos esto? Porque hubo tiroteos muchísimo y en estados cercanos a nuestro Sonora, sobre todo en el estado de Texas. Y no cabe duda, señoras y señores, que nos estamos acabando, sobre todo allá en los Estados Unidos. El tiroteo en Estados Unidos ha dejado al menos 19 heridos en 13 tiroteos que ocurrieron en varias zonas de Nueva York también, en Kansas City, en Arizona. Y en Kansas City, un hombre abrió fuego en la puerta de un bar y hay 2 muertos. En California, entraron a una casa 2 hombres y mataron a 4 personas que apaciblemente miraban fútbol. Y Estados Unidos, para detener los tiroteos, una escuela secundaria de Ohio armó a sus profesores. Fíjese lo que tienen que hacer, ¿eh? Luego, en Kansas City, un hombre entró a un bar y mató a 4 personas, abundando en esta noticia que dimos. Y una mochila antibalas es uno de los útiles más buscados en la vuelta a clases en Estados Unidos. Increíble que un país tan avanzado en muchos aspectos esté teniendo este problema, aparte del racismo, la violencia. El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, visitó hoy los lugares de las masacres. Esperan protestas en su contra. En El Paso, Texas, reporte de última hora. Gracias, Toñita. Los padres, papá y mamá, murieron para salvar a su bebé. Y Jordan y André Anchondo tenían 3 hijas. Y los 2 padres, papá y mamá, murieron actuando de escudos para salvar la vida de su bebé que sobrevivió. Y estaban en una tienda Walmart cuando entró un joven blanco con un rifle de asalto y empezó a disparar contra la gente. Y el papá y la mamá protegieron con su cuerpo a su bebé y lo salvaron. No resultó con ninguna herida de gravedad, pero ellos sí murieron. Descansen en paz hoy en este día de
el Padre. No cabe duda, señoras y señores, el mundo sigue su marcha. Usted es noticia, esperamos que sea usted noticia buena y no trágica. Y estábamos leyendo también que John Ackerman, esposo de Irma Heréndira Sandoval, titular de la Función Pública, denunciará a Loret de Mola por filtrar información de su patrimonio de una manera irresponsable y criminal, y está siendo él responsable a Loret de Mola de algún atentado o intento que vaya contra su familia, un atentado en contra del patrimonio familiar, privado, y por que él indebidamente, no sé cómo le haría para obtener tanta información, se puso a dar a conocer propiedades exageradas de los bienes de este señor que va a demandarlo ahora. John Ackerman, el esposo de Irma Heréndira Sandoval. No queremos pensar, no queremos ser mal pensados y decir a ustedes que esto no es más que producto de las próximas elecciones. Hágalas en paz. Y por último, atendiendo reporte de algunas damitas, el coronavirus lamentablemente es una realidad. Ya está aquí. En México, 175.202 casos, 20.781 muertos y sospechosos 60.621. Esto es en México. Probablemente a veces se exagere y haya personas que no mueren del coronavirus, pero esto es por error, porque el coronavirus ahí está. Cuídese mucho, ya saben, guardar la sana distancia, el aseo personal de su casa, alimentarse sanamente. Es la manera de evitar el coronavirus. Y unas declaraciones de gobernantes que a veces ya no haya uno que pensar de ellos. Un gobernante, que es secretario de Salud, López-Gatell, fíjese lo que dijo: la curva epidémica del coronavirus no ha dejado de subir, la curva está subiendo, pero se está estabilizando. Entonces, ¿estamos o no estamos? ¿Somos o no estamos? ¿Está calmándose o no? Porque son dos contradicciones que aparecen. Bien, señoras y señores, siempre coincidimos con aquellos que ejercen el arte, la cultura, las bellas artes, el dibujo, la escultura, la pintura, la poesía. También está el canto, también está el deporte, pero la poesía es un factor importantísimo. Gracias a usted, hoy Día del Padre, a ver qué les presentamos en el momento poético. A nombre de Antonia del Rocío, un servidor, Antonio Ortega Orozco, manda otro abrazo a los papás, los verdaderos apás, no nomás biológicos, de crianza también. Felicidades.